Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, amigas, amigos, señoras, señores. Muchas gracias, les decía, por su presencia, algunos de ustedes habituales de este foro que quiere ser un buen foro de reflexión y debate, ¿no? Que es la Cátedra La Caixa, Economía y Sociedad de la Fundación La Caixa, ¿no? Reemprendemos los ciclos de clases magistrales. Tuvimos uno primero a finales de septiembre con el profesor José Antonio Alonso hablando de la lucha contra la pobreza infantil, y ahora nos viene la zona más intensa del calendario de este cuatrimestre, que comenzó en pero comenzó en septiembre y terminará a comienzos de diciembre, porque en 6 semanas tendremos 3 ciclos de clases magistrales. Este que comienza hoy con el profesor Avellán. Dentro de 15 días, 15, 16 y 17 de noviembre, Elisa Chuliá, para hablarnos de los sistemas de pensiones, sus problemas y sus posibles reformas. Elisa es, yo creo, una de las mejores expertas en el tema de pensiones, que no es un tema fácil, no solo porque sea complejo el problema, sino desentrañarlo y entender, ¿no?, la mecánica de los sistemas de pensiones y la cantidad de vectores que hay que considerar y combinar un poco en las propuestas, en las fórmulas que se adopten en cada caso, ¿no? Eso será el 15, 16 y 17, y después 2 semanas más tarde, que ya salta de noviembre a diciembre, por tanto me parece que es 29, 30 y 1 de diciembre, otro tema, yo creo, de mucha actualidad y que está en la mesa de todas nuestras reflexiones continuamente, acerca, digamos, esa generación que hemos venido a denominar la generación de los millennials, la generación perdida, ¿no? La generación de jóvenes que a temprana edad de su juventud han tenido que afrontar las consecuencias de 2 grandes crisis, la gran recesión y la crisis provocada por la pandemia, ¿no?, en orden del mercado de trabajo y en otros ámbitos de la vida profesional y social, ¿no? Así que, como ven, déjenme que se lo anticipe, pues ahora ya tres ciclos, les decía, un periodo intensivo con 3 ciclos, digamos, de clases magistrales, comenzando por el de hoy, que bueno, no hay tema, digamos, más oportuno, ¿no?, por decirlo así, que es este de la pandemia, ¿no? Esto, todo lo relacionado con la pandemia, su impacto, la respuesta que se le ha dado, las enseñanzas que nos deja lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, ¿no? Y para ello hemos pensado en José María Avellán, ¿no? José María Avellán me lo decía hace 3 años, no, 2 años. Me lo decía hace 2 años. Yo conozco al profesor Avellán, porque aunque mucho más joven que yo, pero estamos en la misma área de conocimiento y participamos en cosas comunes, ¿no? Participamos en proyectos y en aventuras intelectuales, académicas comunes, ¿no? Pero hace 2 años, cuando se trató de hacer un libro sobre la economía española y la pandemia, fue Rafael Miró quien me dijo, no lo dudes, no hay que dudarlo, el capítulo dedicado a la economía de la salud, relativo en este caso a España, tiene que hacerlo José María Avellán, porque es el que más sabe del tema, ¿no? José María Avellán, catedrático en la Universidad de Murcia, presidente que ha sido de la Asociación Española de Economía de la Salud y experto y consultor de observatorios, fundaciones, institutos, todos relacionados a economía de la salud. Dice, tiene que ser él el que haga el capítulo correspondiente. Y efectivamente nos hizo porque el libro es tanto de Rafael Miró como mío, esto como coordinadores, nos hizo el capítulo de la economía, en este libro de la economía española y la pandemia, nos hizo un capítulo estupendo, quiero decirlo, con otro colaborador suyo, con otro compañero, con Fernando Ignacio Sánchez Martínez,
salud y sanidad se llamaba el capítulo, en la línea de fuego, ¿no? Porque realmente fue el sector que estuvo ahí en la línea de fuego en los primeros y sucesivos impactos, de la pandemia, ¿no? Así que, bueno, contar con él. Él ha explicado este tema y ha desarrollado temas de economía de la salud en universidades españolas y no españolas, en universidades catalanas y universidades andaluzas, universidades madrileñas, etcétera. En Madrid, por ejemplo, en la Carlos III, Cataluña, que yo sepa, en la Pompeu Fabra, etcétera. Tenerlo ya aquí, pues es una suerte, ¿no? José María, que nos puedas ir a nosotros también ilustrar y enseñar acerca de este tema que a todos nos interesa y sobre el que, aunque todos tenemos una opinión, déjenme decirle, un poco profana sobre él, y pensamos qué cosas se han hecho bien y qué cosas se han hecho mal, todos tenemos un juicio acerca de ello y cuáles pueden ser las posibles consecuencias de todo tipo. Yo creo que nos viene a todos bien esto para mejor modular, ¿no? y perfilar, ¿no?, nuestras opiniones y matizarlas y hacerlas consistentes, oír la voz del buen experto que lleva mucho tiempo estudiando economía de la salud y ahora me consta que lleva mucho tiempo intenso estudiando precisamente los efectos, insisto, los impactos, las respuestas, las consecuencias, las enseñanzas de la pandemia. Muchísimas gracias, José María. Estoy seguro que van a ser 3 clases extraordinarias, estupendas, porque él es un docente, un investigador estupendo, que lo ha demostrado muchas veces y nos lo va a dejar, nos lo demostrará también estos 3 días aquí. Cuando quieras, José María, y tal. Veo entre ustedes muchos amigos, que saludo a algunos de ellos con la mano ahora. Bueno, muchísimas gracias por tus amables palabras, José Luis. He de hacer una pequeña confidencia al auditorio, ahora que nadie nos oye, que yo siempre he dicho que titular es un arte. Y el título del capítulo que hicimos Fernando Ignacio Sánchez y yo, pues se lo debemos a José Luis, que dijo Economía y Salud en la línea de fuego. Así que gracias doblemente. Y evidentemente por la invitación a participar en este ciclo de conferencias de la Cátedra Economía y Sociedad de la Fundación La Caixa, y a todos ustedes por acompañarnos en esta primera sesión. Con su permiso voy a desplazarme al atril, porque esto de hacer tanta docencia telemática, uno está ansioso de levantarse como docente que es y hacerlo de pie. ¿Se oye bien? Sí. Vale, perfecto. Bien, pues el contenido de este ciclo dedicado a la pandemia, que indudablemente va a ser el eje vertebrador, el hilo conductor de las 3 sesiones que comienzan hoy y van a continuar hasta el próximo miércoles inclusive. 3 clases que ojalá que sean magistrales, ustedes tendrán que juzgarlo a posteriori. Como digo, el hilo vertebrador no puede ser de otra forma en la pandemia, si bien ya les adelanto, les anticipo que en cierto modo yo voy a utilizar la pandemia como pretexto o excusa para hablar de problemas estructurales, crónicos, endémicos, como parece ser, por cierto, que va a ser el coronavirus, ¿no? Que parece ser que ha venido para quedarse. La revista Nature hacía no hace demasiado tiempo una encuesta, una entrevista a un grupo nutrido de científicos expertos sobre el tema, virólogos, genetistas, epidemiólogos, y más de un 60% decían que el SARS-CoV-2, el coronavirus, pues se va a convertir en endémico, va a estar entre nosotros. No sabemos muy bien cómo, ¿no? Ahí está Anthony Fauci, el asesor áulico del presidente estadounidense, pensando, barruntando si será un catarro común, si será una gripe estacional, si será el virus del sarampión. Pero a lo mejor sí lo sabemos, porque curiosamente la semana pasada se publicó un estudio realizado por investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, que por cierto es una institución apoyada, impulsada y sustentada por la Fundación La Caixa, donde dicen haber encontrado pruebas o evidencia sólida acerca de que el coronavirus se comporta de forma estacional, ¿no? Como sería el virus de la gripe estacional. Es decir,
que la temperatura y la humedad modula la velocidad a la que se transmite, se propaga, se disemina la infección, ¿no? Bueno, pues decía, igual que el coronavirus, y tomándolo como excusa, voy a señalar o voy a intentar realzar problemas endémicos estructurales que tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud, el sistema de servicios sociales, más concretamente el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, lo que en su momento fue presentado como el cuarto pilar, nada menos, del estado del bienestar. Y, por último, un conjunto de determinantes sociales y de comportamiento, en un sentido muy amplio, que normalmente solemos olvidar, quizás porque, parafraseando a un médico, los consideramos demasiado distales como para tener impacto en las políticas de salud. Y eso es tremendamente erróneo, porque cuando un consejero de Sanidad se sienta en el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma o un ministro o ministra en el Consejo de Ministros del Estado, sea del ramo que sea cual sea su cartera, es un consejero de salud y es un ministro de salud, porque todas las políticas públicas tienen repercusión sobre la salud, las que tienen que ver con el mercado de trabajo, la lucha contra la pobreza, el sistema público de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es cierto que quizá pueda resultar un tanto chocante lo contundente del título de la sesión de hoy, el Sistema Nacional de Salud, un gigante con pies de barro, ¿no? Vaya por delante que en modo alguno, y esto lo dice alguien que lleva décadas estudiando el Sistema Nacional de Salud español, vaya por delante que para nada significa una enmienda a la totalidad de las múltiples bondades que reúne nuestro sistema sanitario público, que realmente es un buen sistema sanitario. Pero, en fin, una conferencia tiene que ser provocadora, ¿no? Y ese es el cometido o la finalidad del título. ¿Cómo voy a estructurar la charla? Pues el contenido tiene mucho que ver precisamente con ese capítulo del libro que coordinaron Rafa Miro y José Luis García Delgado, La economía española y la pandemia, donde, bueno, se trata de dar tres pinceladas o tocar tres aspectos, tres facetas de cómo el sistema sanitario público español, el Sistema Nacional de Salud, en la sesión de hoy, ¿no? Mañana hablaremos del sistema de atención a la dependencia, en qué condiciones se afrontó la pandemia y, sobre todo, qué conclusiones, enseñanzas, lecciones podemos extraer de cara al futuro. Este es un poco el planteamiento. Bien, claro, en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe donde situaba a España en el séptimo lugar, o más concretamente a su sanidad, en el séptimo lugar, la séptima mejor sanidad del mundo, porque era una muestra de 191 países, ¿no? Como uno de los sistemas sanitarios más eficientes. Desde entonces, esa etiqueta nos ha acompañado, y esto lo habrán oído múltiples veces, ¿no? Siempre nos ufanamos de tener uno de los sistemas sanitarios públicos mejores del mundo. Entonces, el primer punto que quiero abordar es precisamente, esto es así, y voy a entrar por el tema de los rankings, o de los rankings, como prefieran llamarlos, porque, en definitiva, para hacer comparaciones entre países siempre necesitamos medidas groseras, sintéticas, ¿no? Como pueda ser el PIB, y siempre surge alguna más refinada, como puede ser el índice de desarrollo humano, pues es un poco lo mismo en el tema de la sanidad. Por ejemplo, no hace mucho, en 2019, el Foro Económico Mundial, que elabora un índice global de competitividad combinando decenas de indicadores de distintas dimensiones o pilares, situaba a España en el número 1 de 141 territorios dentro del pilar salud, ¿vale? Como ven ahí, en el primer puesto con un valor de 100 sobre 100, que es el valor máximo que puede recibir ese indicador, empatado con Hong Kong, con Singapur y con Japón. Pero si escarbamos un poco, arañamos un poco la superficie, ese indicador, ese valor 100, se basa únicamente en una variable, que es la esperanza de vida saludable. Dicho de otra forma, los años de vida que una persona nacida en una determinada sociedad, en este caso España, cabe esperar que viva, dadas las tasas prevalentes de mortalidad y morbilidad. Es decir, serían los años en buena salud. Bien, España sería el tercer país del mundo con una esperanza de vida saludable más elevada, tan solo superada por Singapur
y por Japón. Y por eso ahí figuramos en el número 1. Pero la pregunta es, tener una elevada esperanza de vida, es decir, ser un país muy longevo, incluso aunque sea ajustada descontando la discapacidad, es decir, esperanza de vida saludable, ¿se debe solo a la sanidad? Y aquí entramos ya en la cuestión, vamos acordando la cuestión de los determinantes de la salud. Un ranking muy publicitado es el ranking que publica la empresa Bloomberg, basado en un índice de eficiencia de la asistencia sanitaria. Este es el resultado de su penúltima edición, que fue en el año 2018, donde de una muestra de 56 países. ¿Por qué solo 56? Porque tenían que ser países que a priori reuniesen una serie de condiciones. Tener al menos 5 millones de habitantes, una renta per cápita de al menos $5.000 y una esperanza de vida al nacer de por lo menos 70 años. Pues España desbancaba a Italia y pasaba a ocupar la tercera posición. El tercer sistema sanitario más eficiente del mundo, ¿vale? Pero, ¿cómo se construye ese índice? Conjugando 3 variables, donde la que más pesa nuevamente en nuestro, por el momento protagonista de la charla, esperanza de vida al nacer, que pesa nada menos que un 60%, ¿no? Por tanto, el ranking de Bloomberg pone de manifiesto un hecho incuestionable, que es que España es uno de los países más longevos del mundo. Nos comparemos con quienes nos comparemos. Con datos de la OCDE del año 2019, bueno, los datos de esperanza de vida son de 2017, España sería el tercer país más longevo de los 36 países integrantes de la OCDE en ese momento, ¿vale? O sea que eso es incuestionable. No solamente podríamos decir en el presente, aunque ya sé que estamos a finales de 2021, sino hacia futuro. No sé si conocen, este es otro famoso ranking, el que publica una de las revistas biomédicas más conocidas del mundo y que se ha hecho muy famosa a raíz de la pandemia porque siempre han aparecido preprints o artículos previos a ser revisados por pares en esta revista, Lancet, ¿no? Que es una de las más famosas. Y Lancet publica ranking o ordenación o clasificación de países basados en sus sistemas sanitarios sobre la base del llamado estudio de la carga global de la enfermedad, que lo financia la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿vale? Y se publica con una cadencia regular. Pues en el año 2019 lo que se hizo con los datos de este estudio de la carga global de la enfermedad es proyectar a futuro qué países serían los más longevos en 2040, ¿vale? ¿Y adivinan qué país va a ser el más longevo en 2040? Sobre la base de los datos del estudio de carga global de la enfermedad de 2016, que son los que sustentan esto. Pues efectivamente es España, donde pasaría de tener una esperanza de vida de 82,9 años, casi 83 en 2016, a 85,8, casi 86, en 2040, desbancando a Japón, Singapur, Suiza, los países que hasta ese momento eran los más longevos, ¿vale? Bien, pero seguimos dándole vueltas a la esperanza de vida. Insistimos, ¿de qué depende la salud? Y lo que tienen ahí es, con datos, con las proyecciones del estudio de carga global de la enfermedad para 2040, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo a los que se expondría la población española en ese año? Pues en primer lugar tenemos el tabaco, tener un índice de masa corporal superior a 25, hipertensión, una dieta desequilibrada y ingesta de alcohol. Estos serían los 5 primeros factores de riesgo. Las tramas de colores que ven en cada una de las barras horizontales identifican distintas causas de muerte. Por ejemplo, en el caso del tabaco, la principal causa de muerte, ese color azul cielo, ¿no?, sería enfermedades respiratorias. En el caso de la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. En el caso de la ingesta de alcohol aparecen en un azul muy oscuro cirrosis, ¿vale? O sea que estamos relacionando mortalidad por distintas causas con factores de riesgo con los que existe una evidencia lo suficientemente contrastada de que hay una asociación muy estrecha, ¿vale?
Y estamos midiendo el impacto de los factores de riesgo sobre los años de vida perdidos por muerte prematura. Es decir, que el tabaco, que lo ven ahí, llega casi a los 800.000 años de vida perdida por muerte prematura, es decir, por morir antes del crédito que me ofrece la esperanza de vida al nacer de España. Esos maravillosos 83 u 87 años según toque. Bien. Estos factores de riesgo los podemos agrupar de distintas formas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, por un lado, distingue factores de riesgo conductuales, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, metabólicos, es decir, que tienen un componente biológico, lo cual no significa que con programas de salud pública, por ejemplo, no se puede incidir sobre ello, como podría ser sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, y luego factores de riesgo medioambientales y ocupacionales, la polución o los cancerígenos en el trabajo. Por ejemplo, estar expuestos a asbestos, ¿no? Los trabajadores. Bien. Si insertamos esos factores de riesgo en lo que el sistema de indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, que sería el cuadro de mando del Ministerio de Sanidad, presuntamente, para evaluar el impacto que tienen las políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud está arriba, bienestar medido a través de la esperanza de vida, la enfermedad a través de la morbilidad y la muerte a través de la mortalidad, ¿no? Lo que está rodeado con óvalos discontinuos serían esos factores de riesgo que antes hemos comentado, pero observen que en el cuadro hay mucho más. Y además que si se fijan en la parte de abajo, esos determinantes no sanitarios son más sensibles, si cabe, a otro tipo de políticas que las estrictamente sanitarias, ¿vale? Por ejemplo, si resulta que hay una alta prevalencia de enfermedades laborales o de accidentes del trabajo, pues ahí el Ministerio del ramo tendrá algo que decir, por poner un ejemplo. Bien, claro, de hecho, volviendo otra vez a los rankings de Bloomberg, en este caso, construyendo un índice para señalar el país más saludable del mundo, cosa que hizo en 2019, pues resulta que el país más saludable del mundo es España. ¿Cómo se llega a ese primer puesto? Por un lado, teniendo en cuenta resultados de salud, esperanza de vida al nacer, probabilidad de supervivencia a distintas edades y mortalidad por todas las causas. Y por otro lado, eso que pone ahí, Health Risk Penalties, en la última columna, eso serían la penalización que imponen sobre los resultados en salud los factores de riesgo que antes hemos visto, los conductuales, los metabólicos, etc. Bueno, pues, claro, cuanto menor sea la exposición de la ciudadanía a estos factores de riesgo, cuanto mayor sea el control que se ejerza sobre los mismos, eso redundará en una mayor longevidad y una mayor probabilidad de supervivencia, ¿vale? De hecho, la interpretación que hicieron los expertos sobre los resultados de este índice era que probablemente el factor más importante que explicaba el éxito de España era la famosa dieta mediterránea. Como ven ahí, claro, se podría pensar, bueno, ¿y la sanidad no tendrá algo que ver? ¿No habrá causas de muerte evitables sensibles a la intervención sanitaria? La respuesta es que sí. Pero no han aparecido en los rankings que hemos visto hasta ahora, que son los que nos han posicionado en primer lugar, en tercer lugar, en quinto lugar, ¿vale? Ven que junto con los determinantes no sanitarios que hemos visto ya, hay determinantes sociales. Antes decía José Luis, que estuvo aquí José Antonio Alonso inaugurando esta temporada, hablando de la pobreza infantil. Los determinantes socioeconómicos, está demostrado que son tanto más importantes, por ejemplo, que muchos de los metabólicos. Puede ser un factor de riesgo mayor la pobreza que la hipertensión, por poner un ejemplo, ¿vale? Y aparece el sistema sanitario. Pero claro, ¿cómo medimos el impacto del sistema sanitario sobre la salud? Pues las variables que más estrechamente se relacionan con el sistema sanitario no son variables de resultados finales, sino de proceso, podríamos decir. Es decir, lo que tiene que ver con la calidad asistencial, pongo un ejemplo. Que la tasa de infecciones intrahospitalarias sea muy reducida. Eso es un resultado que evidencia un buen sistema sanitario. Que la tasa de reingreso hospitalario, es decir,
usted se somete a una cirugía, le doy el alta, pero resulta que algo hemos hecho mal y hay que volverlo a reingresar. Pues eso es un indicador de pertinencia que tiene que ver con la calidad asistencial. La accesibilidad, el tema al que todos somos sensibles, que las listas de espera estructurales, quirúrgicas, para pruebas técnicas o para primera consulta especializada, pues que el tiempo medio de espera sea lo más reducido posible, ¿no? Y, por supuesto, la sostenibilidad, los recursos materiales, financieros, la frecuentación, el uso. Pero todo esto no ha salido hasta el momento, ¿vale? ¿Qué ocurre si ahora recurrimos a un ranking que sí incorpora causas de muerte evitables? ¿Cuál es el concepto de mortalidad evitable? Todas aquellas causas de muerte para las que existe un tratamiento, una prevención, y que si el sistema sanitario obrase en tiempo y forma, se podrían evitar, ¿vale? Pues el estudio de carga global de la enfermedad al que he hecho alusión antes elaboró un ranking en 2018 aislando 32 causas de muerte evitables, sensibles, por lo tanto, a la intervención del sistema sanitario, a la eficiencia y a la accesibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario. Y ahí España, de una muestra muy amplia, 195 territorios, está en la posición 19ª, ¿vale? 19ª, y por delante tenemos 10 países de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, esto ya parece un resultado, aunque el conjunto de países es muy alto, pero parece un resultado más discreto. Y si recurrimos, y esta es la última clasificación que les voy a mostrar, a este ranking que elabora la empresa Health Consumer Powerhouse, cuyo último resultado es de 2018, estos son 35 países europeos, solamente europeos, y España aparece en el puesto 19 y en el puesto 14 si nos comparamos en el ámbito de la Unión Europea en su formación de 27 Estados miembros. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, cuando decíamos al principio de la pandemia, esto no nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Uno de los motivos era una cierta arrogancia, porque nos ufanábamos de tener un sistema sanitario, pues probablemente muchos decíamos el mejor del mundo, porque en términos macro, ¿no?, es un sistema muy eficiente. Bien, claro, las clasificaciones que mejor sitúan al sistema sanitario español son aquellas que, como hemos visto, que utilizan como casi único indicador la esperanza de vida al nacer. Y hemos visto también que la esperanza de vida al nacer no depende solo de los determinantes sanitarios, sino mucho de los no sanitarios. Cuando utilizamos rankings que combinan más variables sensibles a la acción del sistema sanitario público, pues la posición de España, siendo muy buena, es más discreta, ¿vale? Esto nos tiene que llevar, y es primera enseñanza de la clase, a poner un poco entre comillas esto de los rankings, porque ya están volviendo a aparecer. ¿Saben lo que ocurre si incluimos en el ranking de Bloomberg, el primero que he mostrado, el de eficiencia, variables relacionadas con la incidencia, la mortalidad y el impacto sobre el PIB de la pandemia? ¿Qué le pasa a España? Pues lo que le pasa a España es que desciende 11 puestos, se va al puesto 16, mientras que la mayoría de los países del sudeste asiático suben. Es espectacular la subida de China, que con sus medidas draconianas de contención de la pandemia, pues asciende 13 puestos, ¿vale? Entonces, ni somos tan buenos ni somos tan malos, ¿no? Esta sería un poco la idea y la conexión con esa actitud un tanto soberbia, quizá, con la que afrontamos la pandemia en los primeros instantes. Bien. Se ha hablado mucho de la salud pública a lo largo de toda la pandemia y seguimos hablando de ella. ¿Recuerdan cuando auténticas batallas mediáticas y políticas a cuenta del número de rastreadores? ¿No? ¿Por qué nuestra salud pública no estaba preparada para la pandemia? Yo creo que aquí hay que darle vuelta. Yo voy a poner 4 términos, 4 vocablos que evocan 4 ideas, 4 conceptos que ahora voy a desarrollar. Uno es el de heterogeneidad, otro sindemia, no pandemia, sino sindemia, recursos y gobernanza, ¿vale? ¿Por qué? Porque
como siempre, hay que contextualizar. Entonces, esto de la heterogeneidad y de la sindemia lo que nos ofrece es contexto. Por la misma razón que he dicho antes, nuestra salud pública, o sea, ahora no la hundamos en la miseria, no la fustiguemos, ¿no? ¿Heterogeneidad de qué? Heterogeneidad de difusión y de impacto, de gravedad, de virulencia de la pandemia entre continentes, dentro de los continentes entre países, dentro de los países entre regiones, en nuestro caso comunidades autónomas, dentro de las comunidades autónomas entre localidades, porque la difusión y la gravedad no es la misma en el mundo rural que en el mundo urbano densamente poblado. Y luego de irrupción temporal de la pandemia, que esto es algo que olvidamos, porque como estamos tan deseosos de atribuir responsabilidades a los gobiernos, sea cual sea el nivel de responsabilidad, no caemos en la cuenta de que aquí hay un componente de azar. La pandemia fue afectando a los países de forma secuencial y estos fueron dando respuesta adaptativa al momento dispar en el que se encontraba la pandemia. Dispar significa más variantes, más transmisibilidad, lo que fuere. Por tener una visión muy de conjunto, muy panorámica, existe una gran desproporción en la mortalidad causada, en la difusión también, en la incidencia, pero en la mortalidad causada por la pandemia, entre continentes, sin ir más lejos. En América del Sur tenemos 2 países que el Banco Mundial cataloga de ingresos medios altos, que serían Brasil y Perú, que es el país del mundo en la actualidad con una tasa bruta de mortalidad, es decir, fallecidos por COVID por, en este caso, 1 millón de habitantes, que es el primero del mundo. Y le sigue América del Norte, Europa, Unión Europea incluso con mayor mortalidad que el conjunto de Europa, y podríamos poner como comparador, aparte de la media mundial, el clúster de países asiáticos. ¿Por qué? Porque si descontamos la singularidad de Oceanía, insularidad, medidas muy restrictivas desde el principio en Nueva Zelanda, y de África, que puede haber un problema considerable de diagnóstico, infrarreporte de casos y además una cierta evidencia de que la pandemia se transmite con lentitud en el continente africano, quizá precisamente porque el porcentaje de población urbanizada es mucho menor que en América del Sur, por ejemplo. Si descontamos eso y nos comparamos con Asia, pues la Unión Europea, su tasa de bruta mortalidad supera en un 611% la asiática, nada menos, ¿vale? O sea que hay una gran desproporción, una gran asimetría. Dentro de los países europeos, estos gráficos que ven ahí son gráficos elaborados con datos del proyecto de monitorización de la mortalidad europea, Euromomo. Esto del MOMO les sonará porque se ha hecho famoso durante la pandemia como fuente de datos en España, ¿vale? Porque tenemos un sistema de monitorización de la mortalidad diaria, o MOMO, que depende del Instituto de Salud Carlos III, y este es el europeo. Aquí hay datos de 29 países. Entonces, claro, la heterogeneidad también es dinámica, también es temporal. En la semana 15 de la pandemia, es decir, estábamos en abril aproximadamente, ese color azul intenso que colorea la península ibérica, bueno, que colorea España más concretamente, lo que denota es un exceso de mortalidad extraordinariamente alto. Exceso de mortalidad medido a través de unas ratios que ofrecen un valor estandarizado que nos permite comparar. Lo del exceso de mortalidad, ¿qué significa? Defunciones observadas con respecto a las que cabría esperar dada la tendencia histórica previa. Este sistema surgió para supervisar o monitorizar la mortalidad que causaban las epidemias de gripe, ¿vale? Tuvo su protagonismo con ocasión de la pandemia de la gripe A. Bueno, pues pasamos ahí a la semana 40, donde España está en una situación de exceso de mortalidad bajo. Pero es que incluso si retrocedemos en el tiempo, vemos que hay un pico de exceso de mortalidad en 2018, a mayor valor, mayor exceso de mortalidad, que es incluso superior al que se dio en la tercera ola de la pandemia actual en España. Es decir, que ha habido momentos en el pasado que porque estos son mortalidad por causas inespecíficas. No podemos atribuir con certeza absoluta el exceso de mortalidad que se da durante las 5 olas de la pandemia, pero incluso hay autores que dicen que seguramente sea una cota inferior,
Pero lo que quiero destacar es que podemos encontrar en el pasado picos de exceso de mortalidad semejantes a algunos de los que ha habido durante esta pandemia. Y si descendemos al ámbito de las comunidades autónomas, en el gráfico de la izquierda verán los picos epidémicos típicos de la incidencia, ¿no? Y en la derecha, el gráfico de la derecha, son las olas de exceso de mortalidad según este sistema de monitorización MOMO, que depende del Instituto de Salud Carlos III. A lo mejor les sorprende que hay 5 olas epidemiológicas, pero hay 6 olas de exceso de mortalidad. Es decir, a lo largo, desde que empezó la pandemia, hay 6 picos de exceso de mortalidad con respecto a la que había en los años 2015-2019. ¿Por qué hablo de las comunidades autónomas? Porque esto es el conjunto nacional, esto es España. Porque con el último informe de MOMO hay diferencias de hasta 7 olas de mortalidad COVID entre comunidades autónomas. Es decir, en conjunto hay 6, pero podemos encontrar el caso de Canarias, Galicia y Cantabria, que solo han tenido un pico de exceso de mortalidad, mientras que el País Vasco ha tenido 8. Seguimos con la heterogeneidad. Esto lo digo para pensar en la respuesta a la salud pública. Y aquí lo que tienen son diferencias por comunidades autónomas. Aquí está computado hasta la tercera ola inclusive. Diferencias entre las tasas ajustadas de mortalidad por edades de cada comunidad autónoma y la tasa de mortalidad nacional. ¿Qué significa tasa ajustada? Significa teniendo en cuenta la tasa de mortalidad específica de cada grupo etario, de cada grupo de edad en los que podemos descomponer la población, ¿vale? Aplicamos ahí la distribución de la población nacional y de alguna forma estamos haciendo comparables las tasas entre sí. Pues bien, con este ajuste tendríamos Castilla-La Mancha, que sin el ajuste es una de las comunidades autónomas con una mayor tasa de mortalidad, que presentaría una desviación del 67,5% con respecto a la media nacional, seguido de Madrid con un 48,2%. Mientras que abajo tenemos comunidades autónomas donde han tenido tasas ajustadas de mortalidad inferiores a la media nacional. Y yo hablaba de heterogeneidad de la irrupción temporal, del momento en que cada territorio afronta la pandemia. Esto fue un artículo muy curioso, publicado en la revista Diario Pharma, porque analizaba los resultados en tasa bruta de mortalidad de las distintas comunidades autónomas según cada una de las 4 olas que había habido hasta ese momento. Y entonces quiero llamar su atención sobre una cuestión. Si comparamos el caso, vamos a dejar Melilla de lado, que es una ciudad autónoma y pequeñita, ¿no? Vamos a comparar Madrid y Murcia durante la primera ola, ¿vale? La tasa de mortalidad de Madrid fue del 130,4 por 100.000 habitantes, mientras que Murcia 9,9, ¿vale? Si vamos al total acumulado después de las 4 olas, la diferencia sigue siendo apreciable. Es el doble, duplica la tasa de mortalidad de Madrid, la murciana. Pero si descontamos la mortalidad de la primera ola, resulta que la tasa de mortalidad de Murcia rebasa a la de Madrid, ¿vale? Es decir, cuando se decreta el estado de alarma y se establece el confinamiento domiciliario, hay algunas comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, Murcia, por ejemplo, donde el brote todavía no ha cogido velocidad exponencial. Y nos beneficiamos de una medida uniformemente aplicada a todo el territorio nacional, mientras que en Madrid era demasiado tarde, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien. Esto en cuanto a la heterogeneidad, para ver la complejidad del tema. Sindemia. Este señor es el que acuñó hace unas décadas el concepto de sindemia. Sindemia es cuando 2 o más enfermedades interactúan entre sí, multiplicando su efecto. Estaríamos hablando en este caso de la COVID y enfermedades basales crónicas, la diabetes, el colesterol, la hipertensión, la obesidad, ¿vale? Y todo ello exacerbado, agravado por la interacción con condiciones sociales y ambientales. La pobreza, la que antes hemos dicho, la crisis climática, el cambio climático, ¿no? Por ejemplo. Y esto lo reconoce
el estudio de la carga global de la enfermedad en su última oleada, fíjense que dice, habla de tormenta perfecta por el aumento de enfermedades crónicas y llega a hablar de ineficacia en la salud pública, lo cual es mucho, es decir, es atribuir una responsabilidad excesiva, pero piensen que está hablando en términos globales de todo el mundo y lo que quiere decir es que la salud pública, la intervención en materia de salud pública no ha sido capaz de frenar el avance de la cronicidad en el mundo. Y eso se está convirtiendo, se convirtió en la tormenta perfecta donde únicamente hacía falta para que eclosionase la pandemia, ¿vale? La interacción de las enfermedades crónicas, las desigualdades sociales y la COVID. De hecho, un artículo no demasiado antiguo, del año pasado, si no recuerdo mal, con datos de pacientes estadounidenses, aísla o identifica o intenta identificar los factores de riesgo que más influyen en la hospitalización de pacientes por COVID. Es decir, usted ha contraído la COVID y es más probable, mucho más probable, que tenga que ser hospitalizado si tiene diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad o insuficiencia cardíaca. De hecho, estos 4 elementos, conjuntamente, de ser controlados, podrían evitar hasta un 63,5% de las hospitalizaciones. Y de forma aislada, cada variación del 10% podría prevenir un 11% de las hospitalizaciones. Este trabajo, publicado en la Revista Española de Salud Pública, utilizando como unidad de análisis los barrios de la ciudad de Barcelona, en lo que abunda es en la importancia de los determinantes socioeconómicos. Entonces, durante la pandemia, en el gráfico de la izquierda, lo que pueden ver es, de izquierda a derecha, ordenados los barrios de menor a mayor nivel de renta familiar. Y entonces, pueden observar que entre el quintil, el 20% de barrios de menor renta y el 20% de barrios de mayor renta, los de menor renta tuvieron una incidencia un 42% superior. O sea que las condiciones materiales de vida y las desigualdades importan. Y cuando los autores intentan de alguna forma identificar qué factores o qué variables pueden explicar en mayor medida la incidencia acumulada, encuentran que el primer factor es la edad, en concreto el porcentaje de población de más de 75 años, la inmigración, pero no es independiente del origen. Resulta que encuentran que la inmigración latinoamericana aumenta la susceptibilidad o la probabilidad de que haya una mayor incidencia, mientras que la del Magreb la reduce, ¿vale? Ahí podemos entrar en factores de edad, etcétera. Y luego la obesidad, ¿vale? Bien, estos han sido los factores contextuales. Vayamos a los recursos. Empecemos de lo general a lo particular. El sistema sanitario público español, en ese gráfico, tiene la evolución del gasto sanitario total, es decir, público y privado, línea azul, y solo público, línea roja, per cápita, en euros de 2010, es decir, en términos reales, desde 1970 hasta 2018. Se observa una senda creciente y que van divergiendo el gasto total y el gasto público hasta el año 2009, por efecto de la crisis financiera. El gasto sanitario siguió aumentando en términos absolutos porque llevaba una inercia, ¿no? Ven que cae y luego se recupera a partir de 2013 y en 2018 aún el gasto sanitario público no había recuperado el nivel de 2009, cuando se produce la caída, ¿vale? Dicho de otra forma, aunque en el año 2009, que no sale en el gráfico, hay un buen empuje al gasto sanitario público, podríamos decir que la pandemia nos llega cuando estamos en vías de recuperar los niveles previos. Estos datos son de 2019 y cuando comparamos el gasto sanitario por habitante público español con la media de la Unión Europea, lo que observamos es que hay una diferencia como de 163 euros por persona. Es como un 8,5% inferior al gasto sanitario per cápita español, público. Y cuando comparamos con los 10 países, que son las barras coloreadas en naranja, que tienen un sistema sanitario semejante al español, es decir, hay dos grandes modelos sanitarios.
los modelos de Sistema Nacional de Salud, con cobertura universal y sufragados vía ingresos generales, como el español, que nos miramos en su día en el espejo británico, Ley General de Sanidad, del año 86, y los sistemas de seguro social obligatorio, como el francés, por ejemplo, ¿vale? Pues cuando nos comparamos con los que tienen un sistema semejante, la cosa aún empeora, y ahora pasan a ser como 260 y pico euros por debajo. Y en lo que concierne a los servicios de salud pública, ¿vale? Y esto es un factor completamente específico, que ayuda a entender en qué condiciones afrontaban estos servicios en la pandemia. Los servicios de salud pública arrastran desde in illo tempore, de tiempo inmemorial, lo que podríamos calificar un cierto raquitismo presupuestario, porque habitualmente lo que pesan sobre el total de gasto sanitario público viene a ser en torno al 1%. ¿Vale? Que esto, primer dato. Y segundo dato, ahora esto ha sido un mantra durante la pandemia. Hay que reforzar la atención primaria, hay que reforzar la atención primaria. La atención primaria, los médicos de atención primaria actúan como centinelas. Son los que se encargan de llamar a los hogares para asegurar que se esté cumpliendo el aislamiento. Es fundamental. Bueno, pues hay un notable desequilibrio entre el peso que tienen los servicios de atención primaria en el gasto frente a los servicios hospitalarios y especializados, ¿vale? Y gobernanza. Falta gobernanza. Esto también ayuda a explicar el papel de la salud pública. Gobernanza no solamente española, sino también, para empezar, europea. Este editorial del British Medical Journal, que es otra revista biomédica muy, muy importante, dice: la COVID-19 revela o expone la debilidad de la respuesta europea a los brotes. Y señala tres grandes cuestiones. Uno, el Centro Europeo de Control de las Enfermedades, de Prevención y Control de las Enfermedades, el ECDC, carece de recursos y de legitimidad, es decir, de potestad jurídica, para poder coordinar una crisis de seguridad como representó la pandemia o representa la pandemia de la COVID-19. Luego señala también que los gobiernos nacionales, sobre todo al principio, priorizaron sus intereses sobre los del conjunto. ¿Recuerdan cuando Alemania, Francia, la República Checa limitó las exportaciones de mascarillas, existiendo carencia en toda la Unión Europea? Pues esto también se señala. Y, bueno, establece un desideratum. Europa debería depender menos del exterior en lo que respecta a la producción de vacunas y material de protección. Y en el entorno español también hay una falta, o ha habido una falta de gobernanza que ahora parece que va a empezar a corregirse, pero habrá que ver el resultado. La Ley General de Salud Pública del año 2011 establecía en su artículo 47 o preveía la creación del Centro Estatal de Salud Pública, cuya misión sería la coordinación, la información, la vigilancia, etc. Bien, a día de hoy todavía no se ha creado. Cierto es que el 13 de octubre pasado terminó el trámite de consulta previa del anteproyecto de ley de creación del Centro Estatal de Salud Pública. Y, bueno, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria ha presentado su informe donde, a su juicio, ¿no?, digamos que ahí están representados pues, el mundo salubrista, prevencionista, ¿no?, las personas en principio más cualificadas para opinar sobre esta cuestión, hacen una propuesta ambiciosa de arquitectura institucional. No debe de ser un mero centro, debe ser una agencia para tener capacidad de actuación e independencia, y no debe limitarse solamente a prevenir o actuar en casos de pandemia, sino actuar sobre las estrategias de salud pública a largo plazo, la gestión de la cronicidad, de esos factores de riesgo que antes decían, ¿vale? Por lo tanto, los servicios de salud pública arrastraban un raquitismo presupuestario pues, notable, podríamos decir. Por supuesto, no estaban acostumbrados a afrontar una crisis de estas características, como sí países del sudeste asiático que habían tenido la epidemia de SARS en el 2002-2004. Y, además, sobre todo, faltaba buen gobierno. Bien, concluyo. Les decía al principio, problemas endémicos, problemas crónicos de los servicios sanitarios y de algunos remedios, ¿no? Mucho de lo que voy a decir aquí está incluido en ese libro de Economía de la Salud y más de la COVID-19 que tuve el placer de coeditar el año pasado como iniciativa de la Asociación de Economía de la Salud, y también el otro documento
que les invito también a consultarlo porque es una reflexión muy interesante acerca de una cuestión muy candente que es el tema de la cesión de las patentes, ¿no? Porque ahora parece que la solución al problema de las vacunas es la exención de las patentes y que se puedan producir en cualquier país, ¿no? Bueno, les animo a que lo vean. Vayamos de la pandemia, ahora vamos al revés, método inductivo, de lo particular a lo general. Cada año aparecen de 2 a 5 virus zoonóticos, es decir, que potencialmente pueden transferirse al ser humano. Así que habrá una próxima pandemia. Esto impele a los gobiernos y los organismos supranacionales o multilaterales a que se tomen en serio la idea de una sola salud, One Health, es decir, salud humana, salud animal, servicios sanitarios, servicios veterinarios, para prevenir, anticipar y controlar esos posibles brotes zoonóticos. Sin duda hay que ampliar la capacidad de producción de las vacunas a nivel mundial y mejorar su marco regulatorio. Y eso incumbe a la Unión Europea, a la Organización Mundial de la Salud, al Grupo del Banco Mundial, donde a lo mejor existe una zona de grises más amplia, es cómo hacerlo. Pero yo aquí les sugiero 2 cuestiones que aparecen en ese documento. Una, seguir potenciando instrumentos de incentivos que intenten alinear los intereses de los productores de vacunas con los intereses de los gobiernos nacionales, como no sin dificultades en un primer momento por los problemas de estrangulamiento del abastecimiento de vacunas que hubo, ha hecho la Comisión Europea en esta crisis, son los acuerdos de compra anticipada, y luego los acuerdos voluntarios de licencia. Los gobiernos tienen capacidad o una cierta capacidad para convencer a la industria de que llegue a acuerdos voluntarios de licencia con los productores de genéricos, para así facilitar las vacunas a los países de bajos ingresos. El 16 de septiembre se presentó la nueva Autoridad Europea de Preparación y Respuesta a Emergencias Sanitarias de la Unión Europea, que entraría a funcionar en 2022, que en su declaración de intenciones está evitar crisis de abastecimiento o desabastecimiento de vacunas, medicamentos y equipos de protección individual, como tuvo lugar en la pandemia, y de catalizar, capitanear, liderar una respuesta ágil y eficaz ante una próxima pandemia. A lo mejor lo más criticable es la arquitectura institucional, porque parece que va a ser una especie de apéndice de la Comisión Europea. Vuelvo a lo de antes de la agencia, ¿no?, de darle sustantividad. Pero también hace falta gobernanza en el Sistema Nacional de Salud. Hay que armonizar mejor la distribución del presupuesto entre salud pública, atención primaria y comunitaria, y no dejarse seducir tanto por un cierto fetichismo tecnológico o fascinación tecnológica y hospitalocentrismo. Quiero decir, España tiene un sistema nacional de salud sumamente eficaz en el tratamiento de agudos, y por eso gastamos tantos en hospitales, pero tiene margen de mejora en la gestión de enfermedades crónicas de pacientes que no están hospitalizados, porque lo que hay que conseguir es que el que está fuera del hospital no llegue a ingresar, no preocuparse una vez que está ingresado. No es solamente un problema de recursos, pero hay que crear esa Agencia Estatal de Salud Pública con esos fines que hemos dicho y orientar todo el sistema hacia una mejor gestión de la cronicidad, como digo, es decir, hacer bueno el lema de la Organización Mundial de la Salud de salud en todas las políticas. Integrando niveles asistenciales, primaria y especializada, tiene que haber una continuidad asistencial fluida, pero no solamente eso, y esto guarda relación con la clase de mañana, las políticas. ¿Por qué ha habido... ¿Cómo ha sido posible que ocurriese el drama, la tragedia tan importante, sobre todo en la primera y segunda ola, de las residencias de ancianos y en menor medida los centros de atención sociosanitaria? Pues creo que la causa principal es que servicios sanitarios y servicios asistenciales sanitarios se han estado dando la espalda. Es decir, tiene que haber una única atención sociosanitaria. Las residencias tienen que ser, tienen que preocupar a los gestores de la sanidad, ¿vale?, sin descuidar la equidad. Y aquí, ya sé que esto, hay algún compañero del gremio de Economía de la Salud y tal que cuando saco esto a colación dice, esto
esto es mezclar un poco churras con merinas, ¿no? Porque al final diluyes el mensaje, la fuerza del mensaje, pero es que en la financiación de la sanidad, como es una competencia autonómica, rige el principio de generalidad o no afectación de los ingresos. No tenemos un impuesto que financie exclusivamente la sanidad. Es decir, las comunidades autónomas lo financian con su presupuesto general. Y si hay un problema de desequilibrio horizontal entre comunidades autónomas, por ejemplo, para decir algo que me toca de cerca, Cantabria y la región de Murcia, que no es explicable sino por la deriva histórica desde que surgió el sistema de financiación autonómica y el respeto de la cláusula statu quo, de que cada vez que se reforma el sistema todos tenemos que mantenernos al menos como estamos para que nadie pierda, pero que no es sino perpetuar una injusticia de origen, pues hay que reformar el sistema de financiación autonómica y mejorar los mecanismos que garantizan la igualdad de acceso a los servicios sanitarios. Hay dos fondos creados en 2011, el Fondo de Cohesión Sanitaria y de Garantía Asistencial, que no están cumpliendo su papel. Y, claro, como soy economista, pues todo esto hay que hacerlo de un modo sostenible. Y aquí voy a reivindicar un manifiesto que firmé entre muchos otros por la creación de una autoridad independiente de evaluación de intervenciones sanitarias y políticas de salud, un poco a semejanza de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, para que coordine, cohesione e impulse la evaluación de las prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Las nuevas y las antiguas. Es decir, lo que hay que hacer es desarrollar una política inteligente de reinversión. Hay servicios sanitarios que aportan poco valor a los pacientes. Pues tenemos que identificar cuáles son, desinvertir en eso y ese dinero no digo que lo ahorremos, sino que lo reorientemos hacia tratamientos e intervenciones que aportan mucho valor añadido al paciente. Y esto sería, yo creo, una idea fundamental para asegurar la sostenibilidad. Y aquí tienen el manifiesto a la izquierda y muchas gracias por su atención. Bueno, pues abrimos el espacio de coloquio con todos ustedes y con la intervención de aquellos que quieran intervenir. La pauta es nunca terminar más tarde de las 8:30, por tanto hoy tenemos margen para el coloquio. Seguro que hay bastantes de ustedes que quieren intervenir. Toma papel por si quieres. Empezamos por allí, sí, por favor. Es profesor Orrillo, ¿no? Si veo bien. Sí. Muchas gracias por la exposición, muy clarificadora. Profesor, yo le quería preguntar por algo que ha dejado un poco en el tintero. ¿Cuál es su posición con respecto a ese estudio de las vacunas y las patentes? ¿Cuáles son las conclusiones? Porque lo ha dejado así en el tintero y no sé si nos podría extender un poco más sus conclusiones. Sí, bueno, ¿se oye? Sí. Ese trabajo que ahí exponía la carátula, la imagen de la carátula, es un trabajo realizado por, si no recuerdo mal, por Vicente Ortún, Beatriz González, en fin, por queridos colegas y muy reputados, ¿no? Y muy sabios en casi todo. Y un poco la reflexión que hacen en el documento, que insisto, les animo a que lo lean, a que lo consulten, es que así, grosso modo, decretar de un día para otro la exención de las patentes probablemente no conduciría, al menos en el corto plazo, a nada. En una situación donde todavía estamos enfrentando una pandemia y necesitamos asegurar el abastecimiento regular de vacunas, ¿no? Ojo, y distribuirlas mucho mejor. Porque, claro, menos del 3% de la población de países de ingresos bajos tiene inoculada al menos una dosis. Mientras que en el caso de los países de ingresos altos, más del 70%. Y en España, pues prácticamente vamos a alcanzar la pauta completa el 80%, ¿no? Entonces hay una gran asimetría en la distribución, pero para eso también hay iniciativas como COVAX, ¿no? Que es un programa que intenta facilitar o distribuir vacunas al 20% de la población más vulnerable, sobre todo los países de ingresos medios y bajos. Lo que pasa es que
arrastra un déficit de financiación, ¿no?, con respecto al presupuesto inicialmente previsto en septiembre de 2020, pues que le faltan como 22.000 millones de dólares para realmente poder garantizar que en 2021, que es un año que está terminando, puedan llegar a distribuirse, me parece que eran al menos 2.000 millones de dosis o una cosa así, ¿no? Entonces, ellos lo que vienen a decir, estos colegas, es que lo que hay que hacer es facilitar la transferencia de conocimiento. Claro, pues tú declaras la exención de patentes, pero si los fabricantes no transfieren el conocimiento, porque pensemos que que por vez primera hemos puesto en circulación vacunas con una tecnología ARN mensajero que no se estaba utilizando. Y que seguramente eso va a tener efectos sinérgicos para el desarrollo de otro tipo de tratamientos, terapias y vacunas, ¿no? Entonces, tienes que, de alguna forma, convencer a los productores de que transfieran conocimiento al servicio de los países de ingresos bajos, ¿no? Y por eso ellos defienden más bien dicen que el sistema de patentes es un sistema obsoleto, que además es muy criticable en el marco de la pandemia actual, donde, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca habría sido impensable sin la cantidad de fondos públicos que recibió del gobierno británico, igual que la de Moderna del gobierno estadounidense. Y desde el mismo momento que se recibe una parte sustanciosa de inversión pública, el motivo teórico de fondo de la patente, de la protección que ofrece la patente, que es recuperar los gastos de investigación y desarrollo, se diluye, porque si en un 70 o un 80% ha sido gracias a fondos públicos, ¿no? Pero ellos van más por la línea de esto de los acuerdos voluntarios de vacunas. ¿Por qué? Porque, puede el productor de genéricos, es decir, si el fabricante suscribe un acuerdo, es un acuerdo voluntario, pero una vez que se traduce en un contrato, obliga a las dos partes. De que le transfiere el conocimiento, es decir, le enseña a hacer la vacuna y le permite hacerla, y a cambio recibe una cierta regalía, un cierto retorno por las ventas que realice el productor en los países de ingresos bajos, a un precio, evidentemente, no de mercado, sino porque se trata de ponerlas a disposición de los habitantes de países de ingresos bajos, pues eso puede ser una idea más inteligente, digamos, ¿no? Este es un poco el argumento. Muy bien. Jorge Larón. Sí. Gracias. Agradecer al ponente, la verdad es que muy sugerente, abre más interrogantes que ecuaciones tiene, pero eso ayuda a la reflexión. Dos preguntas. Una, de lo que se llaman las lecciones de la pandemia, yo creo que uno de los ámbitos es la necesidad de cooperación en el ámbito mundial, el ámbito más próximo es de la Unión Europea. ¿Usted piensa que está habiendo tendencias a que las lecciones se aprendan política y socialmente? Porque si no puede quedar esto en agua de borrajas y en una breve coyuntura. La segunda pregunta. Ha hablado usted de términos agregados en la evolución de la pandemia del Sistema Nacional de Salud. Me explico porque yo soy de comisiones obreras y así aclaro por qué va la pregunta. Leía hoy en el periódico que se van a despedir a 20.000 trabajadores y trabajadoras del sector de sanidad, que hemos aplaudido en los balcones a principios del año pasado, los llamamos esenciales, son pocos en términos de población ocupada, pero la verdad es que da una cierta preocupación el que no se analicen más allá de los agregados las condiciones de trabajo, la temporalidad, el que se diga que 20.000 personas pues se les echa a la calle, son esenciales o no. Posiblemente mañana nos hable usted del sistema de dependencia, donde las condiciones de trabajo son... Pregunta, ¿hay algún estudio que profundice en la situación de las condiciones laborales o sociales en relación a la eficacia o eficiencia de los sistemas de salud? Muchas gracias por su intervención. Está bien. Muchas gracias por las dos preguntas. Sí.
La primera es la gran... Bueno, las dos son muy relevantes, pero la primera es la gran pregunta, ¿no? Esto quedará en agua de borrajas, ¿no? Porque podríamos decir que se apuntan ciertas maneras. O sea, esto que he dicho del mecanismo de respuesta de la Unión Europea para evitar estrangulamientos o crisis de abastecimiento como las que sufrimos con las mascarillas, etcétera, ¿no? O la iniciativa del acelerador de acceso a herramientas contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, donde está la iniciativa COVAX para distribuir vacunas a países de ingreso bajo y medio. O sea que parece que hay buenas iniciativas a nivel muy agregado y también a nivel del Sistema Nacional de Salud, el centro o la Agencia, por fin, Estatal de Salud Pública, etcétera. Pero no es menos cierto también que al mismo tiempo que eso es compatible con otras cosas, ¿no? Y no hablo solo o con otros movimientos, ¿no? U otras decisiones. Y no me ciño, no me circunscribo solamente a la sanidad. También podemos hablar de la educación, ¿no? Muchas comunidades autónomas, pero si todavía no hemos salido de la pandemia, ¿y por qué ahora todos los profesores de apoyo con los que se había dotado para garantizar precisamente la seguridad de los niños, etcétera, ahora todos no se renuevan los contratos, ¿no? Pues me gustaría tener respuesta, ¿no? Pero también es cierto que nunca deja de sorprenderme la escasa capacidad de aprendizaje que tenemos, ¿no? O sea que, capacidad de aprendizaje. Que no sé muy bien, ¿no? si realmente esto dejará una huella tan honda, tan duradera y tan profunda como nos gustaría, de cara a que no se repita en el futuro, ¿no? Y sobre algún trabajo sobre condiciones laborales en el sistema sanitario y tal, bueno, no es lo digo por ver una cosa muy reciente. No es un trabajo, no es un artículo, no es un estudio, es simplemente una entrada en un blog, pero que está bien porque la hacen algunos de estos compañeros que he dicho, Vicente Ortún, etcétera. El blog Nada es Gratis, que es un blog de economía muy conocido, y no hace mucho, pues varios colegas publicaron un post, una entrada dedicada un poco a precisamente a lo que no habíamos aprendido de la pandemia y cómo guardaba relación con la política de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. O sea, que le animo a que lo consulte. Ahora, es un tema, perdón, antes de darle la palabra a algunos más de ustedes. La segunda pregunta yo creo que tiene mucha enjundia, es decir, Sí, claro. las condiciones laborales en los diversos servicios del Sistema Nacional de Salud pueden tener unas u otras condiciones laborales, pueden tener algún tipo de incidencia sobre el desarrollo de una enfermedad, digamos, global, como ha sido generalizada, como es una pandemia. Sin duda. Quiero decir, bueno, yo creo que... Poderlo demostrar empíricamente, yo creo que es un tema muy, muy importante. Quiero ¿no? decir, en aras de la brevedad y de ajustarnos al formato de la charla de hoy, ¿no? Cuando he hablado de recursos solamente he hablado de la variable gasto sanitario, pero podríamos hablar de recursos materiales y, por supuesto, recursos humanos. Y un problema endémico, crónico, que arrastra la sanidad española, muchas veces pensamos en los médicos, ¿no? O sea, pues cuando pensamos en el personal sanitario tenemos esta especie de actitud prejuiciosa de que el único personal sanitario son los médicos. Pero precisamente donde está peor posicionada España en el conjunto de los países de la OCDE es en el número de enfermeros, enfermeras por 1.000 habitantes. O sea, que es una ratio, si no recuerdo mal, con datos de 2018, no sé si era la más baja o una de las más bajas de toda la OCDE. Y eso, en una situación de pandemia, crisis extrema, con todos los circuitos de los hospitales alterados por el tratamiento de los pacientes COVID, el triaje y la separación de los pacientes, con el papel que han tenido los enfermeros y las enfermeras, que además son los que ahora están vacunando, por ejemplo, ¿no? Pues imagínense. O sea que yo creo que claro que tiene influencia. Por favor, y después José Carlos Pacheco. Vamos a ver. Me decía un amigo mío que... Un poquito más alto. Perdón. Me decía un amigo mío que yo todo lo llevaba a la política.
Y usted ha dado un paso más. Ha dicho al principio que todo es sanidad, más o menos he querido entender. O sea, la política, todos los factores, un ministro de Industria, por las aplicaciones que hacen de contaminantes, al final todo queda en sanidad. Después he visto que hay un trabajo tremendo de datos del mundo académico y luego uno quiere coger un mensaje final o 3 mensajes finales. Y yo, como ya soy mayor y casi soy pesimista, al final creo que todo queda un poco diluido, todos estos datos que se podrían tamizar y sacar una consecuencia, 2 o 3, por la política, por cómo los representantes políticos nos dan unos mensajes, somos pacientes de los mensajes de los medios de comunicación y al final yo creo que desgraciadamente todos estos datos de gran trabajo de los científicos, de usted, de este trabajo tremendo, al final queda tamizado por el mensaje que recibimos los ciudadanos para decantarnos sobre un sistema u otro. No sé si me he explicado demasiado poco. Creo que sí. Sí. Bueno, por aclarar el primer punto de su pregunta, de su reflexión, lo que pretendía decir con esto de la omnipresencia de la sanidad es que, es decir, todas las políticas públicas, todas, o prácticamente todas, la educativa, la de los servicios sociales, la que tiene que ver con el trabajo, la que tiene que ver con la igualdad, todas tienen una repercusión sobre la salud. Bueno, una cierta repercusión sobre la salud, o pueden tenerlo. Y entonces lo que quería decir es que esto también guarda relación con la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, no siempre más gasto necesariamente equivale a mejor sanidad y lo que es más importante, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La salud. Los economistas de la salud siempre decimos la demanda sanitaria es una demanda derivada de otra fundamental, que es la que auténticamente le importa a los ciudadanos, que es la demanda de salud. Yo voy al médico cuando tengo una lesión en la rodilla y lo que quiero es salir de la consulta del médico sin que me duela la rodilla. Me puede dar un antiinflamatorio fabuloso con un mecanismo de acción retardada, tal, pero si a mí me sigue doliendo la rodilla, yo digo, bueno, será magnífica la tecnología sanitaria, pero yo quiero salud, ¿no? Entonces, digo que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema porque hay formas tanto o más eficaces de impactar sobre la salud de la ciudadanía que las que pasan por el sistema sanitario. Por ejemplo, a pesar de lo mucho que ha descendido el tabaquismo en España, ¿vale? Un 34% de los fumadores a los que se encuesta declaran que son fumadores diarios, o sea, recalcitrantes. Entonces, hay margen de mejora y nuestro sistema sanitario público no tiene con carácter general programas de deshabituación tabáquica, programas de salud pública que ayuden con medicación, con asesoramiento psicológico, con toda la panoplia de medidas que existen a fomentar la deshabituación tabáquica o a prevenir el alcoholismo de baja intensidad, por ejemplo, ese que se practica en casa. No pasa nada, me tomo 3 cervezas al día, pero eso no es alcohol, ¿no? Bueno, pues todo eso, a lo mejor, llevando a cabo, por ejemplo, programas que combaten el sedentarismo, que eso se puede hacer de distintos ámbitos competenciales, no solamente de salud, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, salud en todas las políticas, que es una condición transversal, ¿no? Que atraviesa todas las políticas. Y luego, bueno, nunca, como en esta pandemia, he escuchado tantas veces eso de, en boca de los representantes políticos, de todas las decisiones que tomamos las hacemos porque lo dicen nuestros científicos, ¿no? O sea, nunca nuestros políticos han estado mejor asesorados científicamente.
Pero a la vista está, aunque es difícil de demostrar, evidentemente, que no siempre se han tomado las mejores decisiones, ¿no? Y que ha habido, bueno, por poner un ejemplo muy claro, ¿recuerdan cuando comenzaron todos los vaivenes acerca de la vacuna AstraZeneca? Ahora, a partir de 55 años, ahora no sé qué, ¿no? Bueno, pues había la ponencia de vacunas de la Comisión de Salud Pública, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en un momento dado se oponía a que se dejase de inocular la vacuna, ¿no? O sea, que haya habido posturas encontradas a veces entre los asesores científicos y los gobernantes políticos. Y por no hablar de todo lo que tiene que ver con las desescaladas. Bueno, yo no sé, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero aunque se suele decir que desconocemos mucho de la pandemia, no es menos cierto que sabemos mucho más ahora de lo que sabíamos al principio. Y sabemos que el lugar donde más probablemente se producen los contagios pues es en interiores, mal ventilados, etc. ¿Y eso dónde ocurre sobre todo? Pues en el ocio nocturno. Esto es así, y en las discotecas, etc. Entonces, bueno, pues los gobernantes políticos a veces se enfrentan a lobbies de presión del mundo de la hostelería, etc. Y a mi modo de ver, ¿no? Y ceden a las presiones, pues. Y su comité de salud pública seguro que le está diciendo lo contrario, no lo hagan, ¿no? O sé más prudente, o controla el aforo. Bueno. José Carlos Fecho, Consul. Sí, buenas noches. Yo quería preguntarle al profesor Avellán si a efectos de gobernanza se puede afirmar, por ejemplo, que un sistema totalitario como el chino está mejor, es más potente o está mejor capacitado que cualquier democracia para hacer frente a una pandemia. Y luego, otra cuestión que usted ha pasado muy rápidamente es a propósito de la negligencia que se ha producido en las residencias de ancianos. ¿A qué la achaca? Gracias. Hombre, claro, un régimen totalitario no puede ser un buen gobierno. Es un gobierno, pero no puede ser un buen gobierno. No, evidentemente, bueno, quiero decir, podemos convenir que tiene las manos más libres para tomar aquellas decisiones que considera que son las mejores, que también se puede equivocar, ¿no? Evidente. Quiero decir, voy a poner dos ejemplos, porque de esto no hemos hablado, pero es interesante, ¿no? La heterogeneidad en los resultados, incluso cuando las respuestas dadas por los gestores sanitarios en distintos territorios o países han sido semejantes. Y la igualdad de resultados cuando las medidas han sido distintas. Quiero decir, si cogemos el gradiente de los países del sudeste asiático, todos actuaron con mucha prontitud y determinación frente a la amenaza de la pandemia, pero el grado de intromisión en los derechos y libertades individuales no es comparable. Las medidas draconianas tomadas en China no fueron las de Taiwán, las de Japón ni las de Corea del Sur, y todos han tenido, en términos de conjunto, y una vez que ha pasado el tiempo, han tenido sus rebrotes y sus olas. Y el que al principio no quería confinar tuvo que confinar durante un cierto tiempo, pero todos han tenido un desempeño semejante, sin necesidad de pues ser regímenes totalitarios, ¿no? Eso punto uno. Y luego, claro, luego tenemos países, por ejemplo, España, Noruega, Nueva Zelanda, países que han adoptado confinamientos más o menos severos en marzo de 2020 y lo prolongaron durante tiempo y tal, y cada uno han llegado a un punto. Si viésemos la tasa de mortalidad, pues veríamos que España está aquí, que no recuerdo ahora bien, si Noruega o Dinamarca está en medio y Nueva Zelanda está abajo del todo, ¿vale? Pero si comparamos, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suecia, que desde el principio, porque esto se ha dicho, ¿no? ¿Cómo puede ser que los noruegos que han apostado por la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva desde el principio, no tengan tasas de mortalidad como las nuestras, las tengan más bajas? Bueno, porque hay que comparar entre comparables. Cuando comparan Suecia, Dinamarca y Noruega, Suecia tiene una tasa de mortalidad aquí y los otros países
El que ha hecho un confinamiento medio la tiene más baja y el que ha hecho un confinamiento estricto la tiene aún más baja. O sea que la heterogeneidad también abarca todo ese tipo de, ese rango de situaciones y de medidas. La negligencia. Bueno, a ver, yo creo que hay cuestiones de fondo que ha puesto de manifiesto la extraordinaria incidencia que ha tenido en determinados momentos y episodios la pandemia sobre las residencias. Por ejemplo, empleados mal retribuidos, centros indebidamente acreditados o hechos de una manera un tanto laxa, algunos centros puntuales con situaciones auténticamente dramáticas, ¿no? Y, claro, ahí la puerta de entrada seguramente hayan sido el propio personal que ejercía de cuidador y en las fases iniciales de la pandemia el propio personal sanitario. Cuando ante un brote al principio, estoy hablando al principio del principio, a lo mejor se llevaba al anciano al hospital y entonces allí, y todo eso contribuía a la propagación, ¿no? Entonces, claro, una de las enseñanzas en este aspecto es que hay que ser mucho más riguroso en la acreditación, mucho más riguroso en la supervisión, la monitorización, la inspección. Hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Hay que tener residencias medicalizadas? Yo creo que necesariamente no. Pero lo que sí hay que tener es integrado el sistema de residencias, toda la red asistencial, con el sistema sanitario. Planes de contingencia que de una forma extraordinariamente rápida y sin pensar sean capaces de aislar a los enfermos, que tengan el cuidado que necesitan, que tengan allí el dispositivo médico, etc. ¿Alguna otra cuestión quieran plantear ustedes? Bueno, pues entonces estamos en tiempo. Muchas gracias. Mañana continuamos. Les quiero decir, y pedirles a ustedes excusa. Mañana yo llegaré un poquito tarde por otro compromiso académico, pero estará con nosotros, le acompañará al profesor Avellán, Isabel Fuentes, que es la directora de CaixaForum y que conocen algunos de ustedes. Yo llegaré un cuartito de hora tarde nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias, profesor. Muchas gracias. También.